una producción de Impacto 24/7. En 1998, Colombia se encontraba sumida en una profunda crisis política debido a los escándalos derivados del financiamiento del Cartel de Cali al movimiento del presidente Ernesto Samper, que se encontraba finalizando su periodo. La debilidad del gobierno llevó a su clímax el conflicto interno armado en Colombia, presentándose hechos violentos como asaltos a poblaciones, atentados terroristas, secuestros y extorsión por parte de la guerrilla comunista con 50 años de existencia. Con la llegada al poder de Andrés Pastrana Arango, se inició un proceso que permitiría alcanzar una paz negociada con los integrantes de la guerrilla de las FARC. Entre las exigencias de este grupo terrorista para fortalecer sus vínculos con el narcotráfico fue requerir la salida de toda autoridad civil y militar en 5 municipios del suroriente del país, 42.000 kilómetros cuadrados. El sangriento asalto a la población de Mitú, los daños ocasionados a su población y el relato que se presenta hacen parte del mensaje que la guerrilla quiso dejar para lograr un punto de fuerza en sus próximas negociaciones. El 1 de noviembre de 1998, 1.500 efectivos del grupo terrorista de las FARC iniciaron un ataque contra los 6.000 hombres, mujeres y niños que habitaban el casco urbano de Mitú y los 120 policías que los protegían. La toma, que duró 3 días, había sido planeada hace 5 años para obligar al gobierno de Colombia a negociar con el grupo armado ilegal. Allí fueron secuestradas más de 60 personas. Algunas de ellas vivieron por más de 11 años su cautiverio en la selva. Esta es la historia de una de ellas. Mi nombre es María Teresa de Mendieta. Hoy voy a contar mi historia. Soy la esposa del general Luis Mendieta Ovalle, secuestrado por la FARC el 1 de noviembre de 1998. Nos casamos hace 38 años. Nos conocimos en Bogotá. Duramos 7 meses de novios. Me pidió matrimonio. Yo le dije que sí. Cuando él se fue a cautiverio, mis hijos estaban pequeños. Jenny tenía 13 años, José Luis 14. Recuerdo que fue algo muy repentino, porque pasamos un año completo viviendo con él en Santa Marta, porque siempre a él lo trasladaban y era el que siempre se iba. Pero ese año fue particular porque ese año sí nos fuimos nosotros, o por lo menos yo no dejé de estudiar en Bogotá y nos fuimos a vivir a Santa Marta. Y ese año terminó, que fue el 97, nos fuimos para la finca porque él no sabía si lo iban a trasladar o no, como para que nosotros también no perdiéramos el año estudiando 6 meses en un lado y 6 meses en otro. Entonces yo pensaría que se tomó la decisión y nos fuimos y nos radicamos en Tinjacá, Boyacá. Nosotros estudiamos en Villa de Leyva y él pidió unas vacaciones. Me acuerdo que se quedó como unos 3-4 meses con nosotros y luego sí fue para Santa Marta, pero al momento del traslado a Mitú sí fue muy repentino porque nosotros estábamos en el colegio y mi mamá nos recogió y nos fuimos para Bogotá porque él tenía el viaje de ya para allá. Era como llegaba a Bogotá, cogía las maletas y al otro día se iba. Entonces fue como llegar a Bogotá. Hola, sí, me trasladaron para Mitú, nos comimos algo en el aeropuerto. Me recuerdo hartísimo que la última vez que lo vi tenía un traje gris. Impacto 24/7 presenta El 15 de septiembre del año de 1998 me notifican el traslado para el departamento de policía Vaupés, cuya capital es Mitú. En ese entonces ya estaba
posesionado como presidente de la República el señor presidente Andrés Pastrana, y él hizo una visita allí a Santa Marta, y uno de los jefes de seguridad de él era un teniente que trabajó conmigo antes en Plato Magdalena. Al saludarlo y le comento que voy trasladado para Mitú, él me dice que no me vaya para allá porque en Mitú está a punto de tomarse la guerrilla de las FARC, esa población. Suena el teléfono a aproximadamente las 5 de la mañana y mi señora madre contesta y nos cuenta que está ocurriendo una toma guerrillera y que no se sabe qué pueda suceder con mi señor padre Luis. En el primer piso queda defendiendo la posición el capitán Guevara, intendente Pinchado y otros hombres más. Nosotros estábamos en el segundo piso y allí por una ventana, dado que se estaba incendiando el segundo piso de la fiscalía, pasamos a lo que era un almacén. Allí descendimos del segundo al primer piso y esas instalaciones ya estaban completamente quemadas, carbonizadas, por lo tanto pasamos sobre ellas y pasamos hacia el comando de la policía. Paso hacia el comando, pero nos detectan y los integrantes de la FARC comienzan una cantidad de disparos sobre esas instalaciones, lanzan granadas que afortunadamente no impactaron contra nosotros. Por medio de una pared hicimos una especie de escalera y es donde paso nuevamente al comando de la policía. Pensé que había alguna instalación allí, pero estaba totalmente quemado, destruido, y con los hombres que estaban allí, capitán Murillo y otros más, nos ubicamos hacia el lado de unas paredes ya destruidas y tratamos de pasar a lo que era el colegio. A través de un hueco que estaba en la pared, en esa salida a la calle del comando de la policía, uno de mis hombres le digo que pase para ver si podemos pasar hacia el colegio, pero inmediatamente él allí asoma la cabeza y mira, me dice, ¿el colegio no está? El colegio ya fue totalmente destruido, por lo tanto, pues no había para dónde salir en esos momentos. Me llamó al celular, me dijo, gorda, se metió la guerrilla, estoy combatiendo. Ya reporté a mis superiores, no sé qué vaya a pasar, le están dando a las torres para cortar las comunicaciones. Yo me quedé como en las nubes, yo no sabía qué hacer. Abrí la puerta, llamé a mi mami porque mi mami estaba viviendo conmigo y levanté a los muchachos y les dije, pongámonos a rezar porque su papá está combatiendo, la guerrilla se metió a Mitú y no sabemos qué pase. Aquí es bueno mencionar que cuando son las 11 de la mañana más o menos hizo presencia el avión fantasma, nos comunicamos con él y le pedimos ahí el apoyo, pero dadas las circunstancias de que los integrantes de la FARC se estaban protegiendo con la población civil, pues no podía hacer mucho allí en ese apoyo. Sin embargo, nos decía que si buscábamos una vía por donde bombardear y para que nosotros saliéramos por ese lado, pero allí sería afectar a la población civil, por lo tanto le dije que no había posibilidades de bombardear y seguramente buscar una salida hacia la parte de la selva. Después de estar allí en el comando de la policía, pues el hombre que mandé para que mirara lo del colegio, nuevamente regresa, allí resistimos otro tiempo más. En ese momento, en un hueco dentro del mismo comando de la policía, está el teniente Rodríguez que está defendiendo esa posición y allí él tenía comunicación y en ese momento le reporta
al avión fantasma, que ya son casi las 5 de la tarde, que bombardeé el comando de la policía porque ya prácticamente nos iban a acopar dentro de nuestras instalaciones. Él insiste al piloto para que bombardee el comando de la policía. Pues afortunadamente no bombardeó porque no nos estaríamos aquí contando el cuento. Hizo ametrallamientos sobre el comando de la policía y en ese momento pues los integrantes de la FARC aprovecharon para ingresar y tomar posiciones dentro del comando de la policía. Allí pues obviamente comienzan con que salgan con las manos arriba, que si no los vamos a matar. En ese momento pues decidimos ya terminar toda nuestra actividad de defensa con no tener ya municiones ni tener cómo defendernos. Decidimos entonces salir con las manos en alto. Salgo hacia la parte del frente del comando de la policía. Allí alias Urias, el que estaba dirigiendo esta acción, segundo de alias el Mono Jojoy. Entonces con otros hombres de la FARC me encañona, me traslada hacia la parte externa y me dice: dígale a sus hombres que salgan allá del hueco porque si no los vamos a quemar. En ese instante estaba otro sujeto que le decían alias el Boyaco. Él estaba echándole gasolina allá a la parte de ese hueco y me decía Urias: vaya hasta el hueco y dígale a sus hombres que salgan porque si no los quemamos. Pues con los hombres detrás mío nos fuimos hacia la parte del hueco y ahí ya le digo al teniente Rodríguez que salgan con las manos en alto porque si no allí van a morir quemados vivos. Ellos deciden entonces salir por ese hueco. Posteriormente nos colocan al frente del banco agrario, de las ruinas que quedaban, con las manos en la pared. Allí pensé que era el último instante de mi vida porque por lo general siempre allí los integrantes de la FARC en otros ataques terroristas habían fusilado a las personas, a los integrantes de la fuerza pública. Pero pues recibir un llamado a las 4 de la mañana, pues todos estábamos totalmente dormidos y mi mamá empieza a gritar y todos, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, no, se va a morir, o no, sí, la toma. Entonces desde ahí, digamos que recuerdo que llorábamos un montón, recuerdo que nos fuimos para la iglesia, ella se fue a orar y en el carro cuando llegamos a la iglesia, creo que hubo un segundo llamado, creo que mi papá volvió a llamarla y como que le dijo, bueno, no sé si puedo hablar más, no sabemos nada, y ahí mi mamá dice, bueno, es la toma guerrillera, no sabemos si va a quedar vivo o no. Y ahí ya empieza la oración. Con 150 policías y narcóticos y 50 y artilleros. Y así fue amaneciendo, mi mamá hizo agua aromática, yo me puse a orar, mi hija lloraba, mi hijo como que se aguantaba las lágrimas y pues yo lloraba, pero decía, tengo que estar calmada porque si me descompenso, si dejo que se me caiga el ánimo, pues ¿qué va a ser de mis hijos? Entonces ya aclaró un poquito, eran como las 6. Mi hijo se fue descalzo. En ese momento yo salgo corriendo del lugar donde estaba, me voy a una montaña y le pido al Santísimo que, bueno, al menos lo pueda proteger y que no vaya a pasar nada negativo en ese momento. Nos giran hacia la derecha y nos llevan hacia el lado del río, uno detrás de otro. Todos los que estábamos allí llegamos a esa parte, nos llevan caminando hacia unos 2-3 kilómetros río arriba por una carretera que va a la orilla del río y allí nos quedamos un tiempo hasta que ya eran horas de la noche. Llega una embarcación allí al río, seguramente en esa embarcación transportaban marranos, estaba totalmente llena de excrementos de olor a marrano, allí nos embarcan y vamos río arriba una hora más o menos, allí nos desembarcan y durante esa noche pues pasamos allí a la intemperie, que estaba lloviendo, incluso se puso a llover, nos mojamos y allí estuvimos hasta horas de la madrugada donde después nos dejan un tiempo, nos llevan nuevamente en otra embarcación ya en horas de la noche y yo creo que unos 3 o 4 días llegamos a determinado sitio y ahí se instalaron. En comienzo no recuerdo cuántos éramos los que estábamos ahí,
Al día siguiente llegan otros integrantes de la policía que habían sido ya secuestrados, que también habían ocupado las diferentes posiciones. Entonces tenemos el caso del sargento Lazo, que estaba defendiendo con el intendente Peña lo que era el Banco Agrario, llega allí a ese sitio. También llega el capitán Guevara junto con los hombres que estaba en la fiscalía, Pinchado y otros más. Y al día siguiente llegan los otros hombres que estaban defendiendo diferentes posiciones, tanto en la fiscalía como en la casa de Monseñor, otros hombres que estaban conmigo, pero que se quedaron allí en esa parte del supermercado donde nosotros estuvimos. Allí quedaron varios hombres que se protegieron bajo las ruinas y permanecieron durante varias horas hasta cuando una señora ingresó allí para mirar qué había quedado de su supermercado. Ingresó a una habitación donde ellos estaban protegidos por los escombros. Ellos le manifestaron que hiciera silencio, pero ella salió gritando y los denunció prácticamente ante la FARC, que allí había más integrantes de la policía. Inmediatamente ellos ingresaron y los secuestraron, los sacaron de allí, de ese escondite en el cual estaban. Ese relato lo hago porque pues me lo comentaron cuando llegaron allá donde nosotros y nos reunieron el total de integrantes de la policía que iban transportando hasta ese sitio. Me acuerdo mucho que yo soy una persona muy espiritual, no religiosa, espiritual. Cogí la Biblia, la abrí al azar y leí un texto donde decía, era como en Hechos, y era que Pedro y Pablo estaban prisioneros y que un ángel había abierto la puerta y él había salido. Y otra vez habían regresado a la cárcel donde estaban. Entonces le contaba yo a mi mami y mi mami me dijo, pues esa puede ser una respuesta de Dios para ti, de que a él no le va a pasar nada y que va a estar bien. Y así desde ese día pasaron 11 años, 6 meses, 13 días de cautividad y de agonía mental. Posteriormente llegaron 16 auxiliares de policía que ellos únicamente cumplían en Mitú una labor de servicio a la comunidad, en las comunidades indígenas, porque varios de ellos, la gran mayoría, eran indígenas y otros mestizos y otros blancos. Allí los 16 auxiliares fueron sacados porque ellos se les había dado la información que en el momento que se iniciara un ataque a la policía, ellos buscaran protección bien en sus residencias o se quedaran seguramente en diferentes sitios donde protegieran su vida. Eran 30 auxiliares, 14 de ellos lograron internarse en la selva y lograron salvar su vida, pero 16 de ellos entonces fueron secuestrados allí por los integrantes de la FARC y en los días siguientes entonces llegan al sitio donde estábamos para un total de 61 secuestrados en ese momento. De los días siguientes comienza unas largas caminatas por la selva, también nos transportaban en embarcaciones. Recuerdo que hay un sitio de unas cachiveras donde el río no tiene cauce y hay que subir casi que una especie de montaña porque allí es una caída del río. Allí en ese tiempo nos obligan a cargar equipos que era de los guerrilleros que habían muerto y después de una travesía subiendo esa montaña nuevamente nos ubican en otras embarcaciones y seguimos en río arriba otros días, yo calcularía unos 10, 15 días, hasta que llegamos a un sitio donde nos recibió alias César, que es conocido porque era el cabecilla del primer frente de las FARC. Les podría decir que es un sufrimiento que siempre que tengo la oportunidad de decir funciona al contrario de la muerte, ¿no? Mientras que un ser querido muere para uno diría que el daño empieza a descender. Sí, uno empieza a decir, bueno, esta persona falleció y yo empiezo a superar este asunto, la persona se queda en un recuerdo, tengo la mejor opinión de esta persona. En cambio, en el secuestro, el hecho ocurrió al contrario. Cada día que pasa, el sufrimiento empieza a aumentar. Cada momento, cada instante, digamos que la mente empieza
a jugarle a uno unos malos momentos, señalándole que no hay nada que se pueda hacer por esta otra persona, diciéndole que no hay, digamos, un poder ni siquiera natural, humano o de los hombres que pueda hacer cambiar esa situación. Entre 1996 y 2006, las FARC establecieron el secuestro como mecanismo regular para el cobro forzado de extorsiones a la población civil. Durante ese periodo, se registraron 23.144 casos de secuestro en Colombia. 1.254 personas murieron en cautiverio antes de recuperar su libertad. Estando allí el defensor del pueblo, nos informaron algunos integrantes de las FARC que allí deberíamos permanecer tiempo indefinido, no nos decían cuánto, por lo tanto en su momento pues allí era resistir el día a día. Ya sabíamos que él nos iba a volver a llamar. De ahí tengo un lapsus que no recuerdo hasta las pruebas de supervivencia, que es cuando no recuerdo el nombre del señor y llegan las primeras pruebas de supervivencia con la foto de ellos, que sería, yo pensaría que en diciembre, como un mes después, un mes y medio, no recuerdo bien. Quedarse sin padre tanto tiempo durante este delito del secuestro, la mente o mi mente personalmente llegó a un punto que se da el día de la liberación, que ya no quería saber más de esta persona, no quería enviar más mensajes, porque para mí estaba simplemente muerto. No quería que el sufrimiento me agobiara más. Y a mi modo de ver y mi apreciación durante todo ese tiempo que Luis estuvo en cautiverio, vimos eso, vimos indiferencia y polarización, ¿no? También en el país. Estar allí encerrados en esos palos en los cuales nos tenían, dormir allí en el piso, en cauchos que nos llevaron plásticos y con esos también nos tapábamos y en su momento pues varios por los desplazamientos comenzaron a afectarse en sus zapatos porque pues los auxiliares por ejemplo llevaban zapatos normales y al transitar por la selva pues obviamente allí sufrían las inclemencias de lodo, se dañaron muy rápidamente. Pero en días posteriores entonces llegaron con botas plásticas, botas pantaneras que le entregaron a todos los que estábamos allí y de ahí en adelante se constituyó una prenda indispensable hasta el día de la liberación de estar utilizando botas plásticas pantaneras durante todo el tiempo. En oportunidades se dañaban con rotos y nos tocaba transitar con ellas o se dañaban, pero al menos había una mínima protección. Por lo tanto, a partir de ese momento las condiciones fueron más difíciles para nosotros. Se inició entonces todo un proceso. En semanas antes eran los cordeles, durante todo el tiempo cordeles amarrados en el cuello, en las manos. Muchas veces transitábamos con el cordel al cuello y el otro con las manos amarradas atrás con los cordeles. Es decir, que si el de adelante tropezaba, el de atrás inmediatamente iba a ser presionado por el cordel casi que a punto de ahorcarse. Después cambiaron el sistema y entonces llevaron cadenas, candados y por lo tanto se inició todo un proceso, fue de cadenas y candados las 24 horas del día y mientras hacíamos la marcha por la selva íbamos de a 2 o 3 encadenados y allí de noche entonces dormíamos en la misma selva pero el otro extremo de la cadena lo amarraban a los árboles con otro candado. Una tortura permanente estar con estos elementos amarrados al cuello y cuando nos tocaba amarrados a los árboles o cuando íbamos uno detrás de otro encadenados. Recuerdo, por ejemplo, que varias noches, seguramente por la presión de la cadena, me despertaba ya casi que sin oxígeno, sin aliento, en esas pesadillas tan impresionantes y al despertarme sentía que me faltaba la respiración, era que la cadena me estaba apretando, pero al despertar sentía medio cuerpo paralizado. Es decir, que me tocaba comenzar nuevamente a mover los dedos. Yo creo que todos hemos tenido calambres y ese comenzar nuevamente a ejercitar esa parte que en ese momento quedaba paralizada. Una situación supremamente difícil que me ocurrió varias veces.
través de los mensajes que pues, ofrecía un canal radial para enviarles mensajes a los secuestrados. ¿Qué hice? Empecé a expresar lo que sentía porque estaba pues, en crecimiento. Creo que comencé a enviar mensajes desde que tenía 15 años y empecé a contarle a mi Señor Padre para que no se sintiera solo y que le pudiera llegar un mensaje quién era. Entonces comencé varios años diciendo mi estatura, cómo tenía el cabello, cómo me lo cortaba, qué ropa me gustaba, qué deportes practicaba. Y así, digamos, varias personas fueron siguiendo y hubo, digamos, una recopilación de mensajes o una difusión mayoritaria de mensajes donde todas las personas que llamaban a estos canales, digamos, empezaron a contar más, no solo la tragedia de lo que uno estaba viviendo en ese momento. Después hice otro ejercicio que fue empezar a contar dónde estaba y qué visitaba. Como sabía que ellos no tenían ningún lugar de esparcimiento, sino solamente el secuestro y la selva y las cadenas y el sufrimiento, los llevaba, pues a mi Señor Padre los llevaba a los sitios que visitaba. Le explicaba la casa donde vivía, cómo era el cuarto, ¿sí? Cuántos escalones habían, de qué colores eran las paredes. Digamos que ese ejercicio duré haciéndolo hasta el 2010 más o menos, contando en cada experiencia lo que yo iba haciendo como persona. Buenos días. Hoy es más o menos 21 o 22 de abril. Quiero enviar un afectuoso saludo a mi esposa María Teresa, a José Luis, a Yero, a mis padres, mis hermanos, mis cuñados, mis cuñadas, mis sobrinos, mis sobrinos. Toda la familia que ha sido solidaria en esto. Podrán observar que hasta la fecha sigo sobreviviendo. En el diario vivir, Dios, pienso, nos sigue acompañando, nos sigue llevando de su mano a soportar estos momentos tan difíciles. Quiero felicitar muy especialmente a Jen. Supongo que ya se graduó, porque cuando estuvimos en enero sabíamos que ya próximamente se iba a graduar. Entonces espero que eso ya haya sido una realidad y que sigan sus estudios. Lo mismo José Luis, síganse preparando, sigan estudiando. María Teresa, estudio también. Yo sé que el estudio es fundamental en la vida. También quiero enviar un cordial saludo al señor Ervin Hoyos Medina, al señor Nelson Moreno, al señor Darío Arismendi, a Antonio José Caballero, a todos los medios de comunicación que siempre han permitido que en sus espacios nuestras familias envíen los mensajes hacia nosotros. Me despido con un fuerte beso, un fuerte abrazo para mi esposa, mi hijo José Luis, mi hija Jen. Los quiero, los adoro, los amo, siempre los llevo en mi pensamiento. Ustedes son mi razón de vivir, mi razón de existir. Dios les acompañe siempre. Después de que se va el defensor del pueblo y que después no llegan los radios, infortunadamente durante el día no se cogía la señal, por lo tanto habían ahí algunos muy curiosos y seguramente investigadores de cómo captar una señal. Se ideó que de unas esponjas que se utilizan para lavar las ollas, que son de acero, se desenrollaba esa esponja, se unían 2 o 3 y se lanzaban hacia los árboles, diga usted unos 15, 20, 30 metros. Se instalaba esa antena, se le colocaba al radio y allí ya se cogía señal. Lo manejaba era Alan Jara y únicamente pilas escasas, por lo tanto únicamente se escuchaba el programa Voces del Secuestro, y cuando había pilas pues se escuchaba lo que era la carrera de la de 5 o si no algún programa deportivo. Bueno, me gradué, fui a la universidad, hice 2 semestres de odontología, me retiré y después ingresé a estudiar veterinaria, y para esa época siempre íbamos a mandarle los mensajes a Caracol Radio.
pero yo estaba muy pequeña. Me acuerdo que mi mamá me llevaba como en ese lapsus de 12 a los 16 años. Nos íbamos, yo qué sé, nos íbamos en la noche en el carro y uno que otro mensaje, porque Caracol quedaba como en un sitio diferente al que queda hoy en día. Y nos tocaba hacer fila afuera, esperar a que pasaran varios familiares, y luego ingresábamos y como un mensaje corto. Y de ahí conocí a Ervin Hoyos, y con Ervin, pues él fue también como un papá. Y él, bueno, me introdujo un poco hacia el periodismo, digámoslo así, porque yo estudiaba veterinaria. Y él me decía, no, ven, hicimos periodismo. Él tenía un programa que se llamaba Colombia Universal. Entonces a mí no me gustaba mucho salir de rumba ni nada. Entonces yo me iba los viernes a hacer como reportería con Ervin en Colombia Universal, y los sábados era Caracol, eran las voces del secuestro. Estamos en directo desde el norte de Bogotá. Estas son las voces del secuestro de Caracol. Es un gusto poder saludarlos a todos ustedes en las selvas de Colombia, allá donde nos están escuchando, allá donde ustedes esperan ese turno para el regreso a la libertad. Por ese siguiente mensaje es para el señor coronel Luis Mendieta Ovalle, donde quiera que lo tengan, donde quiera que se encuentre su señora esposa, es aquí con nosotros también. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Ervin. Buenos días, equipo Caracol. Para mi amado esposo, como todos los amaneceres de estos domingos, un abrazo a través de la distancia, un beso muy grande. Mis deseos de bienestar físico, mental y espiritual extensivo a todos sus compañeros de cautiverio. A ver, Jenny Mendieta, el mensaje para su padre, el coronel Luis Mendieta. Hola, papito. Espero que a través de la distancia te llegue este mensaje. No olvides que te amo, te adoro con toda mi alma. También con algunos integrantes de la FARC veíamos que algunos estaban aburridos y tomamos dos ejemplos, uno de alias Papas, cuando estábamos en los primeros años, que él siempre vivía era renegando de las FARC. Un día escuchamos que sonó un disparo. Él era supervisor de una escuadra de los mismos guerrilleros. En los días siguientes, porque nosotros siempre estábamos pendientes de quién estaba o quién faltaba, vimos que faltaba ese alias Papas, y a los días un guerrillero nos dijo de que este guerrillero se había suicidado con la pistola, se había pegado un tiro en la cabeza. Otro ejemplo es alias de Giancarlos, un enfermero que también estuvo varios meses con nosotros. Él era el enfermero y se encargaba de llevarnos los medicamentos, hablaba con nosotros, y un día escuchamos una explosión. Después vimos que el señor Giancarlo no volvió. Preguntábamos que qué había pasado con el enfermero. Ya cambiaron, fue el enfermero. En los días siguientes de la explosión el lugar olía a podrido. Entonces ya un guerrillero nos dijo que enfermero Giancarlos había activado 2 granadas y se había suicidado. Cuando nos desplazábamos en esas caminatas, pasábamos por chagras, allí veíamos los cultivos de coca e incluso veíamos las cocinas, como se llama coloquialmente, artesanalmente, estos sitios donde se procesa la cocaína. También durante estas marchas, en una oportunidad que estábamos en uno de estos sitios, se inició toda una operación de helicópteros, varios helicópteros. Era una operación que estaba llevando a cabo la Policía Nacional, donde incautaron un gran laboratorio. Ese día nos metieron a la selva y fueron de todo el día operaciones de helicópteros. Seguramente no los detectaron, pero ya en los días siguientes no hubo más presencia de la fuerza pública, especialmente de la Policía Antinarcóticos, por lo que tuvimos conocimiento. Pero la sorpresa fue que en los días siguientes seguramente la policía no destruyó todo, seguramente únicamente lo de la droga, pero respetaron lo de los víveres, y la sorpresa fue que nos dieron algunos productos especiales que nunca veíamos en la selva, es decir, algo de pollo, algo de carne, incluso algo de huevos en ese momento. Esa fue una situación especial que vivimos. Después, un día, infortunadamente no pude caminar más, por lo tanto, en ese transcurso de tiempo pues, fue muy difícil para mí, porque mientras mis compañeros llegaban hacia las 4 de la tarde después de una caminata en esa marcha de la muerte, pues ellos allí podían descansar
y seguramente les daban comida, mientras que yo llegaba por ahí a las 10, 11 de la noche al sitio y por lo tanto muchas veces pasaba la noche sin comer y me tocaba dormir al lado de alguno de los compañeros que me hiciera campo ahí en el plástico. Fue un tiempo supremamente difícil. Después ya no puedo volver a caminar, me transportan en un palo, en hamaca, me tiraban al piso donde habían hormigas, las inclemencias del tiempo, también de la lluvia, el estar tirado allí varias horas posteriormente al llegar a un sitio donde podía dormir, pues nuevamente al lado de un compañero, muchas veces aguantando hambre, aguantando sed, hasta que llegamos a un sitio y ahí estuvimos estables. Fueron 5 semanas en las cuales no pude caminar y en el transcurso de ese tiempo hubo relevo de quien se encargaba de trasladarnos y allí entonces nos recibió alias Jerónimo. Antes era con alias Sombra, de exponer también de estos maltratos con alias Sombra, que siempre nos trató mal, aparte de que nos hacía unas caminatas extenuantes antes de esta caminata de la muerte, y después de transitar durante todo el día por Barrizales, por Pango, pasar ríos, etcétera, y llegar por la tarde en unas condiciones de cansancio extremos y con el morral a nuestras cuestas, pues nosotros llegábamos totalmente embarrados y veíamos a alias Sombra en una silla muy bien presentado, limpiecito y apenas riéndose. Es decir, que allí nos hacía estas caminatas, era como una tortura para que nosotros sufriéramos las inclemencias allí de la selva. Afortunadamente, alias Jerónimo traía una enfermera que me suministraron unos medicamentos y allí comencé ya mi proceso de recuperación, porque inicié nuevamente gateando prácticamente, después tratando de dar primeros pasos y después con ayuda de horquetas pude comenzar a medio a caminar, hasta que por fin, después de muchos días, me rehabilité y ya podía caminar. En su tiempo muy difícil, porque también me dio paludismo, me dio diarrea, por lo tanto era estar sin poder caminar, con diarreas, con dolores de cabeza, con paludismo, y allí mis compañeros eran los que me llevaban al hombro, cada uno de un brazo, para hacer mis necesidades fisiológicas. En ese tiempo pensé que me iban a fusilar, porque me dejaban con 6 hombres atrás, y como no podía caminar, y cuando uno se convierte en una carga para los integrantes de las FARC, porque así ha pasado incluso con sus mismos hombres, inmediatamente lo fusilan. Ellos no atienden sus heridos, sino que si los ven muy graves, les quitan la vida y los tiran a los ríos o los entierran. Entonces, en ese momento pensé que me iban a eliminar. Fue días de mucha zozobra, mucho temor. Podríamos decir que en cualquier momento pensaba que me podían fusilar en cualquier instante. Nosotros siempre hemos sido una familia unida. A mí me tocó actuar de papá y de mamá. Afortunadamente, les digo yo, la institución, dividió el sueldo. A mí me pagaban el 70%, a mi esposo le ahorraban la otra parte del sueldo, el 100%. Yo con eso pude educar a mis hijos. A pesar de todo su dolor y de su sufrimiento, ellos aprendieron a aprovechar las oportunidades. A veces las cosas graves que le pasan a uno, le sacan a uno valor de donde uno lo tiene y lo enseña a uno a ser mejor persona, a valorar lo que se tiene, y eso lo entendí yo el día que Luis regresó a la libertad, porque él en cada una de sus charlas y en cada una de sus vivencias, en cada una de sus alocuciones, siempre está recalcando algo que nosotros en libertad nunca reflexionamos y nunca valoramos, que es el tener una ropa seca, una casa donde vivir, un colchón donde dormir, una familia que con todas sus cosas malas o sus cosas buenas se vive en un núcleo familiar, donde todavía en Colombia
con la familia se cuenta cuando se está en dificultad, pero que cuando la tenemos no la valoramos. En el tiempo de la zona de distensión y antes en lo que fue la caminata hasta llegar a la zona de distensión, cuando se está en ese ejercicio, podríamos decir por parte de los integrantes de la FARC, únicamente son 2 comidas al día. Una a las 9 de la mañana, un caldo con pasta o con frijoles, y por la tarde otra comida hacia las 4 de la tarde. Estando allí en las jaulas de concentración y especialmente con Alias Sombra, donde hubo la división de los 28 y los 10, observamos que a nosotros nos daban la comida rutinaria, mientras que allá ellos gritaban bastante, protestaban, y a ellos les llevaban otros productos alimenticios, especialmente enlatados. Es decir, que ellos tuvieron en su momento determinado privilegio, que hoy en día pues aquí en la vida civil no es nada, pero estando allá cualquier pedazo de panela es valioso, porque en oportunidades que nos dieron comida para transportarla en esas caminatas largas, por ejemplo, en una oportunidad nuestro compañero Rodríguez estaba comiendo un pedazo de panela de una panela que le han dado para cargar. Inmediatamente lo agredieron, lo insultaron, que él que hacía comiéndose la panela, es decir, le hicieron todo un desplante y una humillación fuerte, casi con amenazas de muerte por haberse comido la panela. Yo trabajé en obras sociales en la policía para hacer una catarsis del dolor emocional que tenía por la ausencia de él, porque mis hijos quedaron en una edad que es muy compleja para la formación de personas, en una edad donde se pasa de la preadolescencia, de la adolescencia a la madurez. Y sin papá, mi hijo no tenía con quién identificarse, mi hija sí conmigo. Y para mí fue muy difícil, ¿no? O sea, porque ¿qué consejo le puede dar una mamá a un hijo varón? Cuando uno vive esto y lo expresa de esa manera en un canal radial, suena fácil, pero no lo es. El ejemplo está en que, digamos, recurrir a cualquier derecho, digamos, a la seguridad social. Las personas te podrían decir, traiga a su papá. Necesitamos que esta persona firme. No importa, no sabía que estaba secuestrada, hágalo. Acceder, digamos, a cualquier beneficio que el Estado estableciera siempre tendía a ser la misma respuesta por parte de la persona que estaba ahí, ¿no? O sea, era una realidad que uno sabía que sucedía, pero que nadie entendía o que nadie podía llevar a la práctica para restablecer o para menos colaborarle a las personas que en ese momento llegaba solicitando ese tipo de ayuda. Estar en estas jaulas con las cadenas, con los candados, o estar en ese trasegar por la selva con estos implementos, pues eso era un acto de crueldad, de inhumanidad. Se podría decir que fuimos una familia. Se coaccionó nuestro corazón y nuestro sufrimiento para poder buscar una salida al conflicto y buscar la liberación de nuestros familiares. Otras lucharon con ahínco desde sus municipios, desde las ciudades, y otras en los diferentes ámbitos. Y así llevamos la voz de los que no tenían voz en esos momentos, que eran los secuestrados, y logramos que nos escucharan. Logramos conseguir para ellos los ascensos. Tengo que decirlo de esta forma porque ese fue el motivo, ¿no? Mi señor padre ostentaba el grado de teniente coronel. Los compañeros de él ya estaban participando para ser generales en el año 2005, y él no tenía derecho a nada. Entonces me hice una pregunta: si una persona sin derechos no tiene derecho a ascender, digamos, dentro de la fuerza pública, ¿quién tiene derecho a ello? Así comenzamos, digamos, desde el punto de vista del derecho, una lucha para que estas 28 personas que permanecían en el secuestro, miembros de la fuerza pública,
lograran ascender por una o dos veces, porque si se dan cuenta yo ya estoy hablando de 7, 8 años que había pasado el tiempo y ellos no tenían, digamos, ningún beneficio por parte de la fuerza pública. Sí, un día estando ahí en la jaula de concentración llegó alias 45 en su momento, llegó hasta el sitio nuestro. ¿Dónde está Mendieta? Oiga, ustedes que lo ascendieron a general, y dio la vuelta y se fue. Esa fue toda la información que me dio. En ese tiempo pues no teníamos radio, pues no fue más la información que tuve, y a partir de ese momento me enteré que había sido ascendido a general de la República. Tras 10 años y medio en poder de las FARC, el coronel Luis Mendieta fue ascendido al grado de mayor general. El oficial de la policía es el uniformado de mayor rango en poder de la guerrilla. El presidente Uribe le entregó a la esposa del general Mendieta, doña María Teresa, las 2 estrellas que acreditan el ascenso. A las 11 de la mañana escuchamos el avión, un avión que se sobrevolaba por el sitio donde estábamos. No escuchamos, eso sí, los helicópteros cuando hubo la operación Jaque. En los días siguientes nos trasladan de sitio, caminatas posteriores a ese evento, nos entregan a otro sujeto alias Chucho y con él iniciamos otra actividad. En su momento vamos los 5, nos ubican en determinado sitio y hacia las 5 de la mañana escuchamos fue un ametrallamiento, disparos en la distancia, muchos ruidos. Inmediatamente nos sacan de ese sitio, nos obligan a caminar, entramos a otro sitio y ahí se inició una caminata de más o menos 2 meses, escalando montaña, llegamos a otro sitio y ahí ya nos ubicaron. Y ya hacia noviembre, comienzos de diciembre del año 2009, le dieron cigarrillos a un guerrillero para que escuchara el programa. Él lo escuchó y al día siguiente algo les comentó a ellos de que había ocurrido algún mensaje por la radio. Yo vi que mis compañeros se pusieron como aislados, hablaban entre ellos, dije aquí está pasando algo raro, ¿qué pasó? Y a los días siguientes le dije, pero ustedes ¿por qué están portando así? ¿Qué ocurre? Dijeron, no, es que el guerrillero en el programa que escuchó de las voces del secuestro manifestaron que un sobrino suyo había muerto en un accidente de tránsito. Pero a los días siguientes escuché que ellos seguían ahí hablando hasta que por fin uno de ellos me dijo, no, es que lo que el guerrillero nos dijo es que su hijo fue el que murió en un accidente de tránsito. Ese día en adelante fue de una tortura psicológica hasta el mismo día del rescate. Durante el día, durante la noche, pensando si mi hijo estaba vivo, si mi hijo estaba muerto, y lo único que me consolaba prácticamente era la oración y pedirle al Dios Todopoderoso, a la Virgen, que ojalá él estuviera con vida. Pero fue una situación de tortura psicológica permanente durante muchos meses hasta cuando se presentó el rescate en la Operación Camaleón que me trajo a la libertad. Por lo general, el día del padre y el día del cumpleaños de mi marido, siempre conseguía un grupo musical o le pedía el favor al director de la escuela que me prestara la tuna de la policía. Ese día yo me fui a darle serenata a mi esposo porque era su cumpleaños el 13, que era ese sábado, era el domingo, ese sábado. Me fui con una prima porque mis hijos estaban en la finca con mi mami. Se fueron ellos los dos con sus compañeros de universidades a pasar ese fin de semana para allá. Y yo me fui. Estuve ahí en cabina con Erwin. La tuna llegó como a las 11:30 y a las 12 en punto se le empezó a dar la serenata a Luis. Estábamos en unas fiestas, él se fue con unos amigos y yo me fui con él. Digamos que esa noche, la noche anterior del rescate, nos quedamos hasta tarde y enviamos mensajes. Erwin nos llamó y bueno, enviamos los mensajes, tomamos, estuvimos tomando, bueno. El día 12 de junio del año 2010, nuevamente los compañeros allí le dicen a Ali y a Chucho que por qué no escuchaba la radio, que al día siguiente yo estaba cumpliendo años el 13 de junio. Él dijo que iba a mirar a ver, efectivamente como que esa noche escuchó el programa Voces del Secuestro. Al día siguiente, hacia las 11:30 de la mañana, llegó allí al sitio donde estábamos a distribuir el almuerzo. Él venía con su compañera alias Judy. Comenzaron la distribución y nos dijo, sí, escuché el programa Voces del Secuestro anoche, le mandaron saludos y en ese momento comienzan a sonar disparos
posteriormente explosiones, un permanente fuego. Inmediatamente me tiro al piso como reacción. No tenía en ese momento la cadena al cuello, por lo tanto no había rastras. Mis compañeros secuestrados salieron con rumbos diferentes, pero Alia Chucho y su compañera, tan pronto inician los primeros disparos, dijo: ¿qué pasó? Inmediatamente se agacha, se va casi que a rastras, sale inmediatamente del lugar con esa compañera y se van. Tenemos entendido que seguramente buscando protección como instinto de supervivencia, los guerrilleros que estaban bajo la vigilancia en su momento, también como era nutrido el fuego, disparos, explosiones, pues también salieron corriendo. En el caso mío, después de tirarme al piso, sigo avanzando, percibo hacia dónde están sonando los disparos y avanzo hacia allá en rastras, obviamente protegiéndome por los árboles. Y ya transcurridos unos 25-30 minutos, observo que por entre la manigua va un casco. Yo digo, pues estoy libre en este momento, este debe ser un soldado. Sin embargo, me voy protegiendo por los árboles a pesar de los disparos. Pienso en su momento que hacia allá debo correr, porque en la última eventualidad, así muera en esa situación, al menos mi familia va a darme cristiana sepultura y seguramente va a recuperar mis restos. Por eso en ese momento avanzo hacia allá, sigo avanzando, ya veo el casco más cerca, entonces hago señales al soldado, le digo secuestrado. Él saca de su chaqueta un volante, seguramente me identifica, le sigo diciendo secuestrado, general Mendieta. Entonces ya él me dice que me acerque, pero detrás de él veo otro soldado ya con casco. Ya en ese momento me siento prácticamente rescatado, libre. Ya les digo hacia dónde está el campamento de los integrantes de las FARC. Segundos después o minutos después pasan helicópteros, sobre ellos descienden más soldados, toman el control de la zona. Después ya de otros minutos ya avanzan los soldados hacia donde estaba el campamento y ya nos dedicamos a buscar era dónde estaban nuestros compañeros. Hace a media hora más o menos el compañero Murillo se había tirado con su cadena y su candado al lado de una quebrada. Él había visto ese sitio cuando iba a coger agua y allí se protegió durante esa operación. En las horas siguientes ingresan nuevamente los helicópteros, se pidió que trajeran motosierra, comenzaron a hacer el helipuerto y allí por el ruido de las motosierras hacia las 6 de la tarde Delgado regresó nuevamente al sitio. En su momento lo decían ellos que cuando los helicópteros se fueron, dijeron pues aquí nos dejaron botados, nos dejaron aquí en la selva, pero cuando después escucharon el ruido de los helicópteros y escucharon ya el ruido de la motosierra, se fueron orientando para llegar. Y por último, William Donato, que llegó al otro día hacia las 6 de la mañana, se pudo orientar porque pues Delgado y Donato eran atletas en su tiempo. Ellos todos los días hacían ejercicios de pierna, por lo tanto en el momento del rescate ellos lo que hicieron fue internarse corriendo por la selva a pesar de llevar las cadenas y candados hasta donde pudieron llegar y por eso salvaron su vida. Y después ya por el ruido de la motosierra llegaron nuevamente al sitio donde se estaba originando. Hacia las 6 y pico de la mañana, al reintegrarnos los cuatro, pues muy alegres, contentos, con lesiones mínimas, pero muy contentos de que habíamos sobrevivido los cuatro por obra y gracia de un milagro que podíamos contar la historia. Pasaron 10 minutos cuando empezó el timbre de la puerta de mi apartamento a sonar y yo, ¿qué pasó? O sea, el teléfono insistentemente y luego el timbre. Bueno, me puse mi bata y bajé y abrí la puerta y era un vigilante.
de la calle donde yo vivía y me dice, doña Teresa. Yo le dije, ¿qué pasó? Me dijo, pues imagínese que liberaron a su esposo. Y yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, lo liberaron, lo rescataron. ¿Usted no sabía? Le dije, no, yo acabo hace una hora de llegar de Voces del Secuestro y no me dijeron noticias, supuestamente estaba en Caracol y yo no sé nada. Me dijo, ay, no lo puedo hacer, no me dice mentiras. Me dijo, no señora, no le estoy diciendo mentiras, ponga la radio. Y yo coloqué la radio, prendí el televisor y coloqué la radio y estaban diciendo que el general Mendieta había sido, Dios mío, y empezaron a llegar mis amigas al apartamento, venga, vistas y no sé qué, me ayudaron a arreglar y me llevaron hasta el club de la policía. Entonces la novia de mi hermano me llama y me dice, no Jenny, es que me llamaron que a tu papá lo rescataron. Entonces yo le dije, no, es que está cumpliendo años hoy, eso es mentira, eso es que quieren alguna entrevista, porque todos los años siempre para el cumpleaños o para el día de la toma siempre nos llamaban para alguna entrevista. Y más a mí también por lo que estuve mucho tiempo con Ervin y como que me conocían un poco en los medios, entonces siempre, Jenny, la entrevista, yo no. Entonces yo me acuerdo que yo no contesté el teléfono ese día. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver televisión. Estaban en el Mundial, no recuerdo qué partido era. Estaban ahí en el Mundial, me puse a ver televisión y me llamó un amigo del colegio que yo no veía, pues que no me hablaba, lo tenía en Facebook, pero Diego Pineda, me acuerdo que se llamaba él. Pero yo no había hablado con él desde que me había graduado, como 10 años, unos 8 años. Entonces me llama Diego y empieza a gritar, Jenny, Jenny. Y yo, Diego, sí, hola Jennycita, ¿cómo estás? Jenny, jueputa, marica, a su papá lo rescataron. Y yo, ¿pero usted qué me está diciendo? Sí, marica, el presidente está hablando. Y ¡pum! Se me apagó el celular, porque yo había comprado un BlackBerry y el celular automáticamente se apagó. El celular se apaga y suspenden el partido que estaban dando. Y ahí es cuando sale Uribe diciendo, me permito transmitir a los colombianos desde Quibdó esta buena noticia. El Comando de Operaciones Conjuntas de nuestras Fuerzas Armadas acaba de rescatar al señor General Mendieta y al señor Coronel Murillo. Se está combatiendo. Se está combatiendo en las selvas del Guaviare para sacarlos de allá ileso. Ya ambos están en poder de nuestras fuerzas y nuestras fuerzas siguen combatiendo allá. Estamos localizando a María Teresa. Ya están a salvo en poder de nuestra gente. El señor General Mendieta, el señor Coronel Murillo. Hágame un gran favor, mi general, usted que tiene la comunicación con ellos, llamemos a las familias, ¿sí? No la localizamos, creo que sale así en la rueda. Estamos localizando a los familiares. Entonces yo entro en shock y yo empiezo a gritar. Nos evacúan y nos llevan hasta el sitio del Barrancón en el Guaviare. Ahí nos bajan del helicóptero y subimos a un avión del ejército. Nos llevan a Catam, aquí en Bogotá. Ahí aterrizan y nos llevan para nuevamente reencontrarnos en primer lugar con los integrantes de la fuerza pública, recibir saludo y posteriormente con nuestras familias. Allí en ese momento pues la primera reacción de todos cuatro cuando nos bajamos y cuando vamos hacia la familia, en el caso personal y de mis compañeros es ¿dónde está José Luis? ¿Dónde está José Luis? Que así se llama mi hijo. Y nunca se me va a olvidar que mi señor padre sale, habla con mi hermana, con mi señora madre, pero en ese momento el coronel Murillo y el coronel Donato y mi señor padre lo único que dicen es un nombre, José Luis. José Luis, y cuando ya me dicen que hay un señor barbado, etcétera, José Luis, en ese momento descansé porque pude comprobar que mi hijo estaba vivo. Yo digo que son milagros que pasan en la vida y la liberación de Luis fue un milagro. Yo decía, ¿cómo viene? ¿Tendrá alguna enfermedad? ¿Estará demacrado? ¿Cómo están? O sea, el primer pensamiento, ¿no?
delgado, enfermo, bueno, envejecido. Pensaría que el primer choque es mental, psicológico, porque estando en cautiverio me soñaba que era rescatado en helicóptero, en cantidad de operaciones, y me despertaba y tenía la cadena al cuello. Ya una vez rescatado, hasta la fecha, todavía me sigo soñando que estoy secuestrado, que estoy con la cadena, que estoy amarrado, que estoy allí en esas infrahumanas condiciones, y mi señora es la que me despierta esas pesadillas. Es decir que por eso se califica como crimen de guerra, crimen de lesa humanidad, porque son delitos que no se deben de cometer por las secuelas físicas y psíquicas que quedan permanentes no solo en el que es secuestrado o tomado como rehén, sino también en la familia, que son las que sufren también las inclemencias por la ausencia del ser querido. ¿Qué pienso de mi papá? No, lo que toda niña piensa de su papá. Yo lo amo y para mí él es perfecto. Es una persona de escucha y de una tolerancia única. En su forma de ser, en su forma de tratar a los demás, en absolutamente todo. Para mí él es un referente a seguir de honestidad, de valentía, de resiliencia, de amor hacia los demás. Es una persona muy detallista, siempre está pensando en el otro, en quién necesita al otro. Un héroe es un hombre común que encuentra fuerza para perseverar y sobrevivir los obstáculos que se interponen en su camino. Christopher Reeve. Eres más que mi amor, la razón de mi existir. Eres más que mi amor, la razón de mi existir. Quisiera verte, quisiera hablarte. 4 años después de su liberación, el gobierno colombiano inició un proceso de paz con la guerrilla de las FARC. El acuerdo fue firmado en septiembre de 2016 con un rechazo mayoritario de la sociedad civil que fue consultada mediante plebiscito. Prometía justicia, verdad y reparación para todos los afectados en el conflicto. En 2022, las víctimas del secuestro siguen buscando ser escuchadas, reparadas y obtener una voz que los represente en igualdad de condiciones que a sus captores. Ningún miembro de la guerrilla de las FARC ha pagado un día de cárcel por el secuestro del general Luis Mendieta, ni por ningún otro crimen, luego de la firma de ese acuerdo. Aquí, infortunadamente, con esa institucionalidad que se creó, se excluyó totalmente a las víctimas. No hay ninguna participación en la JEP de víctimas que ocasionaron las FARC, y en la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos tampoco, y menos en la Comisión de la Verdad. Pues vemos cómo, aparte de todo lo que se le ha dado a las FARC, se les asignó una parte del presupuesto nacional de regalías. Las ayudas internacionales todas han llegado direccionadas a ellos, mientras que las víctimas han sido excluidas totalmente. Y en participación política se les concedió un partido político, personería jurídica y presupuesto de miles de millones de pesos anuales para que ellos hagan política, mientras que las víctimas fueron totalmente excluidas de esa participación política. En homenaje a Ervin Hoyos, quien, a través de su programa Las Voces del Secuestro, permitió que los vínculos de los secuestrados con sus familias en libertad perduraran. Gracias por dar aliento a todos ellos cuando más lo necesitaban. Una producción de Impacto 24/7. Síganos en nuestras redes sociales.